¿Puedes apagar la luz otra vez? Pues vamos a hacerlo. Apague la luz, porfa. 3, 2, 1. ¡Hola, la house! Eso. El momento como ha estado de chévere. Hay que sentir alegría, amor. Qué felicidad poder estar hoy de nuevo con cada uno de ustedes. Pero antes de empezar, yo quiero preguntar, ¿quién nos visita por primera vez? Que levante ahí su manito. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Qué chévere poder contar con ustedes. Realmente les invitamos a que pertenezcan a esta comunidad, que es un lugar seguro. Para aquellos que de pronto no estén contextualizados, o para otros sí, durante esta temporada hemos estado aprendiendo sobre una serie brutal que se llama Jesús es. Y la semana pasada nuestro pastor nos enseñaba de que Jesús es la felicidad. Y allí aprendíamos algo muy poderoso. Y es que la felicidad en nuestras vidas no depende de las circunstancias, ni de los sentimientos, ni de lo que estamos viviendo, ni de nuestro entorno. La felicidad se resume en una persona, y ese es Jesús. Aprendíamos que si colocábamos a Jesús en el centro de nuestras vidas, cualquiera que sea la circunstancia que viviéramos, íbamos a ser felices, porque nuestra felicidad depende netamente de Él. Y cuando yo escuchaba estas palabras, hicieron eco en mi corazón y pude hacer una introspección. Pude analizar mi vida de ese punto hacia atrás. Yo desde los 12 años conozco de Jesús, pero fui una persona muy inconstante. Inclusive cuando yo conocí a Dana, mi esposa, mi suegra decía, ay no, es que Warles es muy inconstante, ¿qué tal él para Dana? Pero era por la fama que ya tenía, porque hoy estaba bien y llegaba un amigo y me contaba algo y me perdía 100% desconectado de mi espiritualidad. Pero aproximadamente hace unos 8 o 9 años fue la última vez que inclusive hice oraciones peligrosas y yo hice una conexión genuina y real con Dios. En ese momento de mi vida yo estaba en un hoyo, o sea, yo no podía mirar más para abajo. Ya estaba en lo más profundo. Lo único que podía hacer era mirar hacia arriba. Cualquier cosa que sucediera en mi vida era bueno. No tenía que ser lo mejor, pero como estaba tan profundo, cualquier cosa para mí era bueno. Y empecé a preocuparme por mi espiritualidad, ir avanzando, ir creciendo, y me pasaba cosas geniales, súper interesantes, súper chéveres. Pero eso hizo que en mi vida se generara una falsa fe o una falsa esperanza. ¿De qué se trataba? Que pensaba de que con Jesús todo sería bonito. Mejor dicho, yo decía, no, mañana será bonito, como la canción. Pero eso era un castillo muy hermoso, a lo estilo Disney. Mejor dicho, nada más le faltaba que apareciera el arco iris por detrás, pero era un castillo hecho en arena. Y en el momento en que tuve la primera tribulación, el primer momento difícil en mi vida, este castillo fue derrumbado por esa ola. Y de ahí surgió una gran pregunta en mi vida. Si yo estoy en el favor de Dios, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan cosas malas? Y surge aquí la gran pregunta del millón, que muchas personas se consideran o no consideran a Dios por eso, porque hay maldad. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay maldad? Pero su propia palabra me enseña algo. Su palabra enseña que el sol sale sobre buenos y malos. Lo que quiere transmitir es que todos tenemos en nuestra vida la oportunidad de tener momentos buenos y de momentos malos. Y que todos tenemos la oportunidad cada día de escoger hacer el bien o hacer el mal. Pero siempre va a haber momentos agradables y otros no tan agradables. La vida es como un péndulo. Este es el momento bien, chévere, y este no tan bien. Y la vida es esto, va y viene, va y viene. Y si nosotros analizáramos este estilo de vida o estos patrones de la vida, realmente eso hace que la vida sea interesante. ¿Se imaginan todos momentos de felicidad? Va a llegar un momento que vamos a estar hastiados y la felicidad ya no tendría sentido para nosotros. O en su contraparte, todo fuera momentos malos, la vida también tendría carencia de sentido. Hoy yo quiero contarte una historia, un hombre muy especial.
Él se llamaba Horatio Spafford. Horatio vivió en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX. Era un hombre empresario, abogado, que vivía en la ciudad de Chicago. Era un hombre felizmente casado y tenía 4 hijas y un niño chiquito de 4 años. La familia era muy reconocida, ¿por qué? Por su hospitalidad, su generosidad y más adelante por ser las personas que apoyaban mucho a los ministerios cristianos y comunidades espirituales. La familia gozaba de un gran estatus, de un gran puesto. Horatio lo que empezó a hacer fue a comprar propiedades a raíz en el centro de Chicago. Una vida muy agradable, muy buena. ¿Cuántos no desearíamos tener un estilo de esa vida de esa manera? Pero como les contaba, la vida es un péndulo. Un día les visitó el desastre. Su niño de 4 años había muerto a causa de la escarlatina, una enfermedad que parece una viruela o una varicela que salen manchas en sus pieles y le produce fiebre, incluso hasta la muerte. Y su hijo había fallecido a causa de esta enfermedad. No pasaron meses, o sea, ni siquiera un año, fue meses donde ocurrió el gran incendio de Chicago. En 1871 hubo un gran incendio en Chicago y todo lo que había en el centro de la ciudad tuvo una pérdida del 100%. Horatio, que vivía de la propiedad raíz en este momento, junto con su familia, estaban en bancarrota. De un momento estoy bien y llega la vida y llega los momentos difíciles. Un hombre de buena vida, tratando de hacer el bien, apoyaba ministerios, demás que pertenecía a una comunidad espiritual, pero le vino el desastre. Fue tanto la bancarrota que tuvieron que su esposa Ana empezó a enfermarse. Entonces el médico les sugirió, váyanse de vacaciones. Es importante que salgan de esto de que ustedes están viviendo acá y se muevan y traten de cambiar su ambiente. Así que decidieron irse para Europa. Iban en un crucero hacia Europa. Llegó el momento de la embarcación y llaman a Horatio y le dicen, tenemos un negocio, pero no podemos esperar. Necesitamos que nos reunamos y podamos hablar. Este hombre, su decisión fue enviar a su esposa y sus 4 hijas en la embarcación y él dijo, yo cierro los negocios y después voy y me encuentro con ustedes. Pasaron varios días. Y Horatio recibió una carta. Era un telegrama de su esposa. El telegrama empezaba con las siguientes palabras: solo yo salvada, ¿qué debo hacer? Imagínense que está anhelando salir de circunstancias difíciles. Vas a ir a un paseo, iban para Gales, y de un momento a otro reciben la carta de tu esposa que te dice, solo estoy salva yo, ¿qué hago? Yo me imagino el corazón de Horatio. Debe ser demasiado fuerte el momento. La decisión que él tomó fue coger un barco. En esa época solamente se podía viajar por barco. Se montó en un barco y tuvo toda la trayectoria desde Chicago hasta Europa para pensar, para meditar en todo lo que estaba ocurriendo. Decir estas palabras carecen de sentido, pero ponerme en los zapatos de Horatio me quedan imposible. Son unos zapatos muy grandes, porque no he vivido esas experiencias. No soy padre, pero sí he tenido muertes de personas cercanas en mi vida, pero nunca me imagino cómo sería la muerte de una hija. Ahora los que son padres, imagínense esta situación, este momento en que te dijeran, tu hija, tu hijo ha fallecido. ¿Qué pensaría, qué estaría meditando este hombre durante todo este tiempo? Cuando el barco llegó a la zona del accidente, claro, ¿qué pasó? En el barco donde iba Ana y sus 4 hijas, en mar abierto, se chocaron con otro navío y fue tanto el impacto que solamente duraron 12 minutos el barco en hundirse. El barco estaba recientemente pintado
y los botes salvavidas se habían adherido a la cubierta y no eran capaces de quitarlo. Por eso, ese accidente, muy pocas personas se salvaron. Entre ellas, las pocas personas, estaba la esposa de Ana. Cuando el capitán en el barco donde iba Horatio llegó a la zona, les comentó que lo más seguro es que ahí era donde había ocurrido el accidente. Horatio lo único que hizo, me imagino yo, fue acercarse a la orilla del barco y mirar la profundidad del mar. Qué ancho, qué tan imponente, qué tan potente poder tiene el mar. Y él entender que ahí era la sepultura de sus 4 hijas. ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué podríamos pensar en ese momento? Horatio, en vez de levantar su puño en ira y decir, Dios, ¿por qué no estuviste aquí? Simplemente escribió un poema. Un poema el cual a hoy en día es reconocido como uno de los himnos más hermosos y más amados por muchos. El himno comienza con estas palabras: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. La verdad, si mi esposa en ese momento llegara a fallar, le soy sincero, yo no sería capaz de llegar a esta conclusión. Me falta mucho, muchísimo. ¿Qué tuvo que experimentar Horatio en su vida? Que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la soledad del mar, él estando solo, sin poder consolar a su esposa, su conclusión es: no me importa la situación que viva, estoy bien con mi Dios. Yo llegaba a la conclusión de que Horatio tenía una realidad en su corazón y en su mente, y la vivía. Y Horatio entendía de que aún en medio del dolor, Jesús estaba con él. Y de eso hoy quiero hablarte. Jesús está aquí en tu momento de aflicción, de alegría, de tristeza, de felicidad. Jesús está con nosotros. Jesús vive en nuestro continuo presente. Es más, nosotros vivimos en su continuo presente. Miren lo que dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con. Yo te pregunto, ¿tienes la capacidad de decir estas palabras en medio de la aflicción? ¿Estás con? Es una realidad que la palabra nos enseña, pero que a nosotros nos cuesta, o en lo personal, me cuesta creer. Entender de que Jesús está conmigo en cada situación de mi vida es difícil. Es difícil entender de que Jesús está en medio del dolor, en medio de la felicidad, en medio de cada instante de mi vida, que simplemente cierro los ojos y ahí está Él. Abro los ojos y ahí está Él. Es difícil entender eso. Y más aún entender que a través de su Espíritu Santo dejó una puerta, una conexión constante con el Padre. Nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender de que a través de su Espíritu simplemente es hablarle a Él y entender que está conmigo. Jesús está en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, en los momentos de tu soledad, en los momentos en que tú la embarras. Está contigo. Pero recuerda, su voz es la única que tiene la capacidad de calmar la tormenta y traer descanso, el descanso que muchas veces necesitamos. Solo su presencia. No importa que hayas cometido, qué embarrada habías cometido ayer o que hayas cometido esta mañana. Nada nos impide de que Él esté con nosotros. En la antigüedad, antes de que Jesús viniera, había un muro, la ley y los pecados. Y ese muro me contenía a que yo pudiera entrar en su presencia. O es más, tenía que hacer un sacrificio para poder entrar ante Él.
Pero a través de Jesús y de su Espíritu Santo, hoy podemos entrar confiadamente y entender de que su amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Pero nos cuesta entender esta realidad y vivirla, porque yo la puedo decir, y soy sincero con ustedes, muchas veces se me olvida esta realidad. Y en los momentos de atribulación y en los momentos de que más necesito estar pegado a Él, siento que no debo hacerlo. Yo tan cagada que soy, perdón la expresión. Yo bien, cada día la embarro más, cómo le hablo a mi esposa, cómo hago esto con mi jefe. Y en este momento, ¿cuánto desearía estar bien con Dios para poder acercarme? Eso es una mentira, es una realidad totalmente equivocada. Esto no realmente es lo que Dios habla en nuestras vidas. Hay que entender de que Jesús está aquí en cada momento que lo necesitemos. Lo sepamos o no, lo entendamos o no, aun si lo apreciamos o no, Jesús siempre está con nosotros. Y es difícil apreciar esta realidad, es difícil aceptarla cuando estamos en momentos difíciles. Y también pasa lo contrario, cuando estamos en momentos de abundancia, también cuesta apreciar de que Jesús está con nosotros. Nos deleitamos con todas las cosas que podemos vivir, que nos están pasando, y nos olvidamos de que Él está con nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo estoy diciendo la Biblia, no lo digo yo. Dios es por nosotros. Dios es por ti, es por ti, es por ti, por cada uno de nosotros. Dios es por nosotros. Y esta realidad sí que nos cuesta entender. Dios, no, Él viene con su juicio, con su ira. Él viene a reprenderme, a castigarme, y pensamos de que ese es Dios. Pero aquí me está diciendo, es contigo, conmigo. Y mira cómo termina, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Pero si nos cuesta entender de que Dios es amor y que está a favor mío, ¿cuánto más te va a dar cosas? Si no tienes la fe para entender esto, ¿cómo vas a entender? Vas a tener la fe de entender de que en Él todas las cosas van a ser posibles. Es ilógico. Por eso es importante entender de que Jesús es con nosotros. Y no podemos pretender decir, no, eso no es así, si la misma palabra lo enseña. Si su propio Hijo tomó forma de hombre y murió por nosotros. Hay que entender esta realidad y tenemos que vivirla. Entender de que Jesús es amigo de pecadores es abrazar esta verdad. Nos cuesta entender de que Jesús es amigo de aquellos que fallamos. Si tú no crees esta verdad, si de pronto estás aquí y dices, eso es mentira, déjame decirte, la palabra también me enseña que no hay ni uno solo justo delante de Él. Yo soy el primer pecador. Y si yo acepto esta realidad y digo, Jesús es amigo y amigo de pecadores, me incluye, porque soy el primero que la está embarrando. Pero muchas veces venimos con una teología y, no, ¿cómo va a ser así posible? ¿Cómo es eso? ¿Qué solo gracia? Sí, Jesús es gracia. Jesús nos dio el regalo de la salvación a través de Él. Y es un regalo que yo digo, toma, es tuyo. No va a ir a después decir, pásamelo. Porque yo me acuerdo cuando chiquito, lo que se regala no se quita. Y Jesús tiene claro eso. La gracia te la coloca en tus manos. Y entender de que Jesús es gracia hace parte de entender que está con nosotros. Cuando entendemos de que Jesús es la cuestión, esto también es una forma de abrazar esta realidad de que está con nosotros, porque todo gira alrededor de Él. Cuando entendemos de que Jesús es felicidad, no importa las circunstancias que vivamos, siempre vamos a estar felices.
Yo no sé por qué nos cuesta entender el amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y cualquier cosa que se diga, siempre estamos o refutando, debatiendo. Hey, aceptemos esta realidad. Es bonita, transforma nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿hasta qué punto tiene que ser Dios bueno con nosotros para que nos sintamos contentos? ¿Qué más estás esperando tú de Dios que haga en tu vida para que tú aceptes de que Jesús está contigo? ¿Qué más quieres? Estás colocándole más barreras a Él para que aceptes esta realidad en tu vida y vivas de una manera diferente. Y sabes, con esto no quiero, si de pronto piensas de esa manera, no quiero condenarte, porque yo soy el primero que vivo esa situación. Muchas veces aquí estoy parado delante de ustedes y si mañana me pasa una situación difícil, estoy seguro que se me olvida en segundos lo que estoy diciendo. Pero la idea de esto es que podamos crecer, de que podamos entender esta realidad y que la vivamos en nuestras vidas. Es imposible pensar de que Dios es el causante de todos los dolores y el sufrimiento. Eso es ilógico. Eso no tiene sentido. Como un Dios que en su propia palabra me enseña, hey, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, para que tengas una esperanza y un buen futuro. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Yo conozco tus planes y sé que tu futuro tiene esperanza. ¿Cómo yo puedo pensar que ese mismo Dios es un Dios que castiga y que manda sufrimiento? Si yo fuera papá y les dijera, haz que a mi hija yo la reprendo o a mi hijo lo reprendo para que se humille y aprenda la lección, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué pensarían? Que soy una persona cruel. Incluso habría más de uno que estaría sacando su celular, llamando a la policía. Porque le atribuimos todos los dolores y el sufrimiento a Dios. Sabiendo que su propia palabra me enseña que yo aun siendo malo sé hacer cosas buenas, cuanto más Él. ¿Por qué queremos atribuirle a Dios nuestro dolor? ¿Por qué decimos al que está sufriendo? ¿Quién sabe qué es lo que Dios le quiere enseñar? Por algo está viviendo eso. Hey, estamos en un mundo, hay un sol, lo que hablábamos ahorita. Y el hecho de que yo sepa que Jesús está conmigo no quiere decir que vaya a vivir momentos difíciles. Que Él esté conmigo me da una certeza de que tendré paz aún en medio de las circunstancias, no que no las voy a vivir. Es más, Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Ese que venció hoy nos está diciendo que está con nosotros y que está a favor de nosotros. Miren, a la edad de los 7 años mi mamá falleció y hasta los 19 años siempre la lloré. Fui una persona que guardaba mucho mis emociones y mis sentimientos y nunca los expresaba con mi familia. Pero una Navidad, un Día de la Madre, siempre tenía un dolor en mi corazón. Hoy entiendo que eso que ocurrió hace muchos años, en el 2000, o sea, 24 años, Dios lo usó a mi favor. Y que en cada momento que lloraba mi mamá, Dios estaba conmigo. Él cuidaba de mis dolores, de mi llanto, estaba conmigo. Y entender esta realidad hace que mi corazón se llene de alegría. Porque en el momento no lo entendía. Pero ahora miro hacia atrás y puedo ver cómo Dios me cuidaba, de que Él estaba conmigo. Ana, la esposa de Horacio, fue todo lo contrario a él. Ella siempre le refutó y le dijo, Dios, ¿por qué no estabas ahí en el momento en que te necesitaba? Hasta que un día el mismo Dios le respondió, porque la catástrofe que pasó será usada para un bien mayor.
Dios no mató a mi mamá. Jamás en mi vida lo he pensado. Sé que fueron decisiones que ella tomó que la llevó a la muerte. Pero ese dolor que había en mi corazón, Dios lo usó para un bien mejor. ¿Cuál? Hoy poder estar delante de ustedes y decirles de que hay un Dios real, que hay un Dios que está con nosotros. Es un bien mayor. Mi mamá, por todo lo que vivió, por su entorno en que vivió, quizás la educación que me hubiera dado no hubiera sido la correcta. He hablado con mi familia, con mis padres, y quizás mi historia sería diferente. Estaría en una cárcel, muerto. Pero Dios utilizó esto a mi favor. El dolor que viví lo utilizó a mi favor. Y me mostró que Él estaba conmigo y que siempre lo va a estar. Ahora, pensemos en algo. Cuando estamos en momentos de ira, de tristeza, quizás hemos dicho cosas que nos hemos arrepentido. ¿Cuántos se han arrepentido de decir cosas en el momento de que uno dice, ¡ay! Estoy cogiendo la maña de que en estos momentos de ira mi esposa y yo estamos montando empresa. Y es una chocoaventura, como me gusta decirle. Y es duro. Y el estrés ha causado en mí que yo reaccione y que responda de ciertas maneras a mi esposa, que yo después digo, ¿por qué dije eso? Pero bueno, estamos en el proceso de aprender. En la psicología, esto se conoce como un desliz freudiano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás con tu novia, bien, y le dices el nombre de tu exnovia. Una situación complicada, complicadísima. El momento puede ser re incómodo, puede ser doloroso, pero la verdad puede ser muy revelador. Yo te pregunto, ¿y por qué esto? Porque quiero preguntarte, ¿cómo captas la atención de Dios en estos momentos? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo haces que Dios gire hacia donde tú estás o le llamas la atención? Yo cometía un error más bien como... Yo pensaba de que la forma de orar a Dios era, oh Dios altísimo, inclina tu oído. Esbozaba la voz, soy sincero, esbozaba la voz. Inclina tu oído. La tierra es por estrado ante tus pies. Ven y acércate. Escucha mi oración. Hey, ¿a quién le estoy orando? ¿A un Dios lejano? Pues no es ese Dios que estoy hablando en este momento. Y mi forma de oración era así: Señor, yo que ayuno, vea, en los huesos. Vea la ojera por orarte. Ven, ayuda, yo que te oro. Y me empezaba a contar todas las cosas que yo consideraba que eran buenas para que Dios respondiera a mi oración. En otras ocasiones era todo lo contrario. Un silencio sepulcral. No decía absolutamente nada. Y el silencio también son palabras. Palabras no dichas. Palabras no expresas. ¿Qué revela eso en nuestro corazón? ¿Qué revela eso que hay en nuestro interior? Hay una historia en la Biblia. Hay una parte que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Súper claro, y hay que entender que es nuestra forma de llamar o captar la atención de Dios. Hay una historia genial en Juan, es la historia de Lázaro. Lázaro era el pana de Jesús, eran súper amigos, cercanos. María fue esa mujer que lavó los pies de Jesús con un aceite y se lo secó con sus cabellos, otra íntima. Y Marta era con la que más me identifico,
la que siempre quería hacer, hacer y hacer. Pero aún así, todos eran sus íntimos, sus cercanos, sus amados. Lázaro estaba a punto de morir. Allí no existía ni WhatsApp, ni internet, ni llamada telefónica. Solo tenían una oportunidad. ¿Cómo le llamo la atención a Jesús en pleno auge de su ministerio? El hombre estaba sanando personas, trayendo libertad. ¿Cómo en medio de su ministerio, de todo lo que está haciendo, nosotros llamamos la atención de Jesús? Es una gran pregunta. Y me encanta, allí lo podemos ver en pantalla, lo que dice. Voy a leírselos. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro. Era de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces su hermana envió a decirle a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Esto es revelador, porque no se trata de mis acciones, no se trata de lo que yo pueda hacer para llamar la atención de Dios. Se trata de su amor hacia mí. Cuando yo le digo: hey, en mi necesidad, aquel al que tú amas te necesita, eso hace que su presencia esté conmigo. Lo que mueve el corazón del Dios, lo que mueve el corazón del Padre, no son las cosas buenas que tú puedes hacer. Lo que mueve el corazón del Padre es porque Él ya te amó. Él eligió amarte por sobre todas las cosas. Él decidió darla toda por ti, porque te ama. Lo más curioso de esta historia es que está en el Evangelio de Juan. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para los teólogos, los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios conocidos como sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son evangelios que siempre están hablando de lo mismo. Cuentan las mismas historias, pero tienen algunas que otras diferencias. Esto hace que sea más enriquecedor y entender más el ministerio de Jesús. Pero Juan es el rebelde. Juan no escribió lo mismo. Juan tiene otras historias totalmente distintas. Y en el Evangelio de Juan está la historia de Lázaro. Juan es una de las personas que más revelación tuvo acerca del amor de Jesús. Si tú quieres aprender del amor de Dios, léete el Evangelio y las cartas de Juan. En la forma en que expresa y que manifiesta el amor de Dios es única. Es más, era tan conchudo que 5 ocasiones se llamó a sí mismo como el discípulo amado. Si tú fueras uno de los otros discípulos, un Pedro, un Santiago, cualquiera de ellos, ¿qué pensarías de la actitud de Juan? Uy, hey, papito, qué egocentrismo, hey, calmado, porque alardea tanto, qué fantoche este man. 5 veces se llamó así como el discípulo amado. Y Dios permitió que estuviera en la Biblia. ¿Qué me da a entender esto? Que a Jesús no le importa eso. A Jesús no le importa que Juan se llamara como el discípulo amado. Pero me llega una gran pregunta a mi vida: ¿qué hizo Juan para ser el discípulo amado? Si están anotando, le tengo la perla. Anótelo. La diferencia entre Juan y yo es que Juan usaba sandalias y yo tenis. No hay más. No hay ni otra diferencia. Un ser humano como yo, como tú. Y fue el discípulo amado. ¿Por qué? Porque Juan entendió algo: de que todos somos los amados de Jesús. Y esto hizo que Juan, su vida, tuviera una perspectiva diferente. Su forma de actuar, su forma de orar, su forma de acercarse al Padre era distinto. No se acercaba solamente como el Hijo, se acercaba como el Hijo amado.
Y esta verdad yo quiero que nosotros la vivamos. No solamente somos hijos, sino hijos amados. La vida de Juan tuvo que cambiar cuando entendió esta realidad. Tanto así que ni siquiera murió como los demás discípulos, murió de viejo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que Juan viviera de esta manera? Simplemente creer y entender de que él era un amado. Marta, María, Lázaro, Juan, es conocidos por los grandes teólogos como las personas más cercanas e íntimas de Jesús. Pero ¿sabes algo? Hoy quiero hacerte una invitación, y es que agregues tu nombre a esta lista. Que te sientas como el cercano, que te sientas como el amado, que puedas experimentar ese amor que Él tiene para con nosotros. Por eso Él está aquí, está contigo. ¿Por qué? Porque te ama. Está en los momentos de tribulación porque te ama. Te ama, te ama, te ama. Y hoy quiero que tú salgas no solamente creyendo esas palabras, sino viviéndolas. Porque cuando tú vives como el amado, tienes muchos derechos, pero también hay unos deberes. Y el deber más importante es que otros puedan también experimentar el amor del Padre, porque ese otro también Jesús le ama. Nuestra oración tiene que cambiar a partir de este momento. Nuestra forma de acercarnos a Él tiene que ser distinta. Cuando el salmista dice: examíname, oh Dios, y mira si en mi corazón hay camino de perversión. Yo creo que una de las mejores formas es escuchar lo que estoy orando, porque lo que oro o lo que callo revela lo que hay en mi corazón. Si estoy tratando de llamar la atención del Padre a través de mis acciones, revela. Y si guardo silencio, esto también revela. Nuestra vida tiene que ser transformada. Hay un poema muy lindo, se conoce como el soneto 43, escrito por Elizabeth Barrett Browning. Este poema inicia con las siguientes palabras: ¿cómo te amo? Déjame contarte las maneras. Sabes, hoy el Padre está delante de ti y te está diciendo: ¿cómo te amo? Déjame contarte las maneras. ¿Qué tal si cierras allí tus ojos y sencillamente dejas que el amor del Padre revelado en Jesús se revele hoy en tu vida? ¿Cómo te amo? Mira la cruz. Siendo un Dios todopoderoso, no le importó tomar la forma de un hombre y dejarse contener por una cruz. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? No hay otra forma. Jamás se ha expresado un amor de esta manera, entregando a su único Hijo por amor a ti y por amor a mí. No hay otra forma. Conecta con el Padre ahora. Conecta con el amor del Padre. Deja que el Espíritu Santo te muestre el amor paternal. Deja que el Espíritu Santo te muestre de que Jesús está contigo. Deja que Él te abrace con tu amor. Y te invito a que dejes que Él te muestre las maneras en cómo Él te ama. Cada día que vivimos hay más las razones por las cuales agradecer y estar contento.
que por lo contrario. Y es porque Él te ama. Desde la eternidad Él te eligió. Antes de que tú nacieras, Él te había mirado con ojos de amor. Y ahí en la eternidad, en el corazón del Padre, Él te dijo: te daré una esperanza, un mejor futuro, porque te amo. Ahí en la eternidad, en el corazón del Padre, te dijo: Ana, Andrés, Juan, Luisa, Alejandro, te amo y te prometo un futuro y una esperanza. Ahí en el corazón del Padre fue cuando tú naciste y ya te había amado. Sus ojos te conocían. Deja que el amor del Padre, que es cuán ancho, cuán profundo, no lo podemos comprender. Deja que ese amor hoy absorba tus necesidades. Que las profundidades de tu necesidad llamen a las profundidades del amor del Padre. Y descansa en Él. Descansa en su presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nada más que tú te necesitamos, solamente tu presencia. Eres ese Dios más que suficiente. Solamente necesito de tu toque, necesito de tu amor en mi vida. Necesito ser consciente de estas palabras, porque quiero que mi vida sea transformada y descansar solo en tu presencia. Aún en medio de la necesidad, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la alegría, necesito confiar en ti. Necesito entender que tú estás conmigo y que tu amor corrió primero hacia mí. Hoy corremos a tus brazos de amor. Me amaste primero, me amaste primero, viniste por mí y solamente tú eres suficiente en mi vida. Solo tú, Espíritu Santo, solo tú, Jesús, solo tu Padre. Déjame experimentar las formas en cómo me amas y que yo pueda entender esta realidad en mi vida. Descansamos en tu presencia, Dios. Me envuelve tu presencia.